Ya estamos de vuelta en esta vía alterna por vía 97.7 FM. Hoy martes tecnológico, 14 de noviembre. Faltan 48 días, por cierto. Sí. Para que finalice este año 2023. Modo Grinch. Modo Grinch. Bueno, mejor hablamos de eso fuera del aire. Bueno, de esos temas navideños. Sí, bueno, yo estoy aquí impresionado porque tengo a unos duendes de Navidad. Me están viendo, espero que no se me parezcan en mi... Giancarlo, Yolbran y Boleta. Y estos dos, bueno, son los ayudantes. Uno le llaman Giovanni y el otro, bueno, después te cuento. Bueno, de todas maneras, la Navidad siempre es una excusa legítima y perfecta para conectarnos con los que más queremos y sobre todo para hacer gestos bonitos, sacar esa parte buena que todos tenemos, así sea bien oculta, pero todos tenemos esa oportunidad de hacer algo bonito, lo que sea. Sí, señor, como dices tú, es una bonita excusa. Es una bonita. Y también legítima. Hay que aprovechar esta temporada de Navidad que ya está comenzando. Algunos, bueno, ya colocaron arbolito de Navidad en sus hogares. En mi caso, yo soy más partidaria de hacerlo a partir del 1 de diciembre. Es como una tradición que tengo, todavía no he logrado adelantarla tanto, pero bueno, aquí en los estudios de Vía sí decidimos hacerlo con antelación para disfrutar durante todo este mes. Nada mal. Es que inclusive existe a manera muy, digamos, agradable, diferentes maneras de disfrutar la Navidad. Hay quienes son muy apasionados y montan un arbolito desde septiembre, lo hacen. ¿Okay? Y bueno, ya por ahí se escuchan las gaitas, la temporada de gaitas a partir de agosto, y cuando tú escuchas la gaita, ya este año se fue para... Pero bueno, así es. Bueno, pero vamos a retomar nuestra sección tecnológica, ¿verdad que sí? A todos los martes, hoy con Roger Eliud, con D al final. Con D al final. Quien hoy nos trae un tema bien interesante y bueno, yo estoy ahí en primera fila porque realmente desconozco. Se trata de Web 2 y Web 3. Así es, Web 2 y Web 3. Primero vamos a comenzar con lo que es la web. ¿Okay? Muchas veces nos confundimos con el término Internet y web. Son dos cosas diferentes. Internet es la infraestructura, es ese cableado que te trae el servicio de Internet. Es esa compañía a la que usted tanto critica por el mal servicio, porque se quedó guindada la computadora, etcétera. Eso es Internet, la infraestructura. Ahora, la web es sencillamente la página. Es donde está el contenido que te interesa. Es donde está ese carro que quieres ver para comprar. Es donde está esa tienda donde compras tus artículos. Es donde está la red social de tu preferencia. Eso es una web. Entonces, ahí estamos hablando de web 1. ¿Qué tiene la web 1? Bueno, tú colocas tu contenido y la gente sencillamente es espectadora de lo que allí sucede. Es decir, bueno, mira, me gusta ese artículo, voy a llamar a la persona y ya. Se utiliza en principio como para vender o, por ejemplo, para exponer algún contenido. Si tienes alguna columna, algún artículo que escribas, eso es web 1. ¿Okay? Ahora, la web 2, que es la que más estamos utilizando en este momento, es la página web que te permite la interconexión o la comunicación entre usuarios de esa misma página web. Ejemplo, las redes sociales. Un ejemplo clásico, Facebook. Facebook.com, esa es la web. Pero ¿por qué es una web 2? Porque en esa página web los usuarios interactúan entre sí. Entonces se fomenta mucho la comunicación, el compartir información. Eso sí, el administrador de toda esa data, de toda esa actividad que allí sucede, es, en este caso, Facebook.com, la web 2. ¿Okay? Ahora existe la web 3. ¿Qué es la web 3? Bueno, la web 3 es una red de, servidores donde se distribuyen un mismo contenido, pero todos los servidores tienen la misma información. Ejemplo, las criptomonedas. El más ejemplar es Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Es una criptomoneda que tiene su propia red, es decir, la moneda se desplaza dentro de esa red de un usuario a otro y
Todos los servidores manejan la misma data. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una descentralización de la información. No lo maneja una sola entidad, sino múltiples entidades. En el caso, por ejemplo, de la Web 2, ponemos el ejemplo de Facebook. Toda la data que ahí se maneja, por ejemplo, la foto que me compartió Caterina por el chat de Facebook. Bueno, esa data la maneja Facebook en sus servidores allá en Facebook, ¿ok? Y solamente Mark Zuckerberg es el dueño de eso. ¿Okay? Pero en el caso de la Web 3 no es así, porque no existe un solo servidor, sino muchísimos servidores que lo manejan distintas personas. Entonces, ¿qué garantiza eso? Primero, que no hay un solo dueño de la información y que la información que allí está es pública y notoria y todos la conocen. Ejemplo, cuando yo te pago $30 en Bitcoin de mi billetera a la tuya, todos los servidores se enteran. ¿Con qué objetivo? De que haya transparencia. Hay un código de transacción donde yo te hago un pago. Esa es la ventaja de la Web 3, que hay una descentralización y que cualquiera puede participar en ella. ¿Cómo? Bueno, ya bien sea utilizando, por ejemplo, un servidor donde tú puedas ofrecer también hospedaje a distintos contenidos, o también si te quieres meter en el apasionante mundo de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque tú puedes de pronto hacer minería, por ejemplo. ¿Minería en qué sentido? Bueno, yo también puedo utilizar mi máquina minadora para registrar las transacciones en criptomonedas. Entonces, eso es la Web 3. Es una red descentralizada. ¿Y qué ventajas te trae? ¿Qué ventajas te trae? La primera, la descentralización, como ya dije, que no hay un solo dueño, sino que hay una diversificación de componentes, de personas que están al tanto de lo que allí sucede. Y lo otro es la seguridad. La seguridad, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas es sumamente genial, porque imagínate que se daña un servidor, no importa, pero hay millones de servidores más. Entonces, para que se caiga esa red va a costar muchísimo, porque siempre va a haber un respaldo. Más o menos lo que estábamos comentando en el segmento anterior sobre el respaldo de información en Gmail, que lo importante es tener una diversificación de almacenamiento. O sea, guarda tu información en discos extraíbles, en pendrive, en CD si quieres, ¿okay? En diversos servicios en la nube que sean gratuitos, pero la diversificación te garantiza que haya cierto margen de seguridad de que tu información, de que tu data no se va a perder. Entonces, la Web 3 te ofrece esa oportunidad. Otra gran ventaja, habíamos hablado de Bitcoin, que es una red donde, la gente transfiere valor. Es decir, mi moneda va de una billetera a otra y toda la red lo registra. Pero años después, hablamos del año 2015, salió lo que hoy conocemos como la segunda criptomoneda de mayor cotización, que es el Ethereum. Ethereum, ¿qué te trae de novedoso en comparación con Bitcoin? Que aparte de ser una criptomoneda, dentro de esa red conocida como blockchain o cadena de bloques, allí tú puedes, por ejemplo, crear una aplicación dentro de esa red. O sea, mi aplicación funciona dentro de la Web 3. Entonces, ¿qué ventajas me trae? Que primero que voy a tener la ventaja de que mi información va a estar respaldada por distintos servidores. No va a estar en un solo servidor, va a estar en millones de servidores. Y por supuesto, voy a tener una interacción mucho más rápida, porque son cientos de servidores y no tengo el problema de que la información tenga que pasar por una sola fuente y esté centralizada. La información que tú transfieras de un lugar a otro dentro de la Web 3 es mucho más rápida, y ahora le agregamos el componente de inteligencia artificial, donde ella ya conoce o personaliza tus preferencias de búsqueda. Entonces, existen alternativas, por ejemplo, para hacer una comparación en plataformas de música. Todos conocemos Spotify, por ejemplo. En la Web 3 tenemos una propuesta sumamente interesante llamada Audius, que es tal cual como
Spotify, pero no tiene la misma lentitud que, ojo, Spotify es tremenda plataforma, pero está centralizada. Y por muy buen internet que tengas y por muy buen dispositivo, date cuenta que es una aplicación sumamente pesada. ¿Por qué? Porque está centralizada. Eso tiene sus servidores, ya bien sea en Suecia, en Estados Unidos, se tarda. Pero en el caso de Audius, trabaja dentro de una blockchain, de un sistema de Web3 basada en Ethereum. Entonces son miles de servidores, y entonces cualquier musiquita que selecciones, cualquier podcast, lo va a reproducir de manera inmediata. Entonces esa es la ventaja que hay en la Web3 en comparación con la Web2. Por ejemplo, si quieres crear una aplicación, tú puedes perfectamente diseñas la aplicación, buscas a un programador que te la diseñe y la puedes montar ya bien sea en Play Store y en el App Store, ya bien sea para los dos grandes competidores de móviles. Pero va a estar centralizado dependiendo de lo que quieras hacer. Si tú quieres, por ejemplo, crear un e-commerce, te recomiendo la Web3. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido de todas las transacciones que tú hagas y siempre te va a crear cada transacción que tú hagas, ya bien sea una transferencia no solamente de archivos, sino de valor, porque una cosa es transferir un archivo y otra cosa es transferir valor. Por ejemplo, no es lo mismo que yo te pase por correo una foto que tomé el domingo en la playa. Cuando yo te estoy enviando eso por correo, realmente te estoy enviando una copia. En cambio, cuando yo tengo, por ejemplo, una cantidad de dinero, una criptomoneda, cuando yo te la traslado de mi billetera a la tuya, estoy transfiriendo valor, jamás una copia. Entonces, la Web3 te ayuda a hacer esa transferencia y te deja una constancia a través de un número de referencia, y esa referencia va a estar en todos los servidores de la red. Va a ser público y notorio. Es lo que conocemos como contratos inteligentes. Entonces, a resumidas cuentas, lo que quiero mostrar o definir es que Web 2 es la que te permite la interacción entre usuarios dentro de una misma web, y la Web 3 viene siendo esa página web que está distribuida en muchos servidores, que funcionan mucho más rápido y que, por supuesto, te permite una transparencia en la transferencia de valor, en este caso criptomonedas, o también en e-commerce. Es decir, si tú tienes una tienda online, ya abriste tu tienda, ¿verdad? Y bueno, la montas en una Web3, eso va a estar allí público y notorio a través de un contrato inteligente, y por supuesto va a tener la seguridad de que va a ser sumamente difícil que una página web alojada en una Web3 se caiga o se pierda todo ese contenido, como si puede pasar con la Web2. Bueno, interesante. Me gustaría que en la próxima parte, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, Roger, hablar acerca de las posibles desventajas que podría traer. Yo por acá, estaba buscando parte de información, y hacen referencia a esos intereses de las grandes empresas tecnológicas. Siempre. Por ejemplo, ¿no? Sí. Que yo creo que, en los diferentes ámbitos de la vida, pues por allí siempre hay intereses que... Claro, me hiciste acordar a ese personaje de la Guerra de las Galaxias, Darth Vader, o sea, el lado oscuro. O sea, y igual la otra vez estuvimos hablando de esos portales. Exacto, no es el lado oscuro, el lado oscuro. Sin H. Sin H. Chiste malo y explicado. Bueno, sí. Date tú mismo. Bueno, sí. Sí, por supuesto, todo tiene su lado B, ¿ok? Se me cayó la cédula. Sí. Muchos no entenderán este comentario. Sí, ¿verdad? Los invitamos a que vayan a Google y consulten. Que será el lado B. Bueno, sí. Es decir, siempre hay un efecto colateral. Una de las cosas que, digamos, no son tan simpáticas dentro de la Web3 es, por ejemplo, los bancos centrales de algunos países e inclusive bancos privados que ya están anunciando tener su propia blockchain.
decir, su propia web 3. ¿Qué les permite eso a ellos? Bueno, primero que tener conocimiento de todas las transacciones que hacen la gente y en qué gastaste y en qué los compraste. Es decir, si Roger le pagó a Caterina, pero Roger es locutor, Caterina es locutor, seguramente algún intercambio de clientes, alguna cosa. O sea, van a saber que estamos trabajando con publicidad, por ejemplo. Entonces, es una data que lo va a manejar un consorcio si ellos tienen su propia web 3. La otra es, por ejemplo, que eso ya viene en camino y va a ser así. Por ejemplo, el Banco Central Europeo anunció que va a tener su propia blockchain y va a tener su euro digital. Entonces, ¿qué les va a permitir a ellos eso? Bueno, que van a saber el movimiento económico de sus ciudadanos. Pero ¿cuál es la ventaja también? Que esto va a ser un gran inconveniente para el lavado de dinero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al tú saber de dónde viene la procedencia del dinero y hacia dónde va, mira, no, lo gastó en medicina, lo gastó en un mercado, se compró un carro, ¿okay? Todo eso es lícito, ¿okay? Pero está, por supuesto, ese lado no conveniente porque es demasiada data que le están dando a un ente gubernamental y bueno, ya todos sabemos lo que sucede cuando se le da el poder absoluto a una entidad. Okay. Muchas veces los usuarios nos vemos perjudicados, pero es una tecnología que ya está presente, que se va a seguir desarrollando e inclusive ya existen consorcios gigantes que ya se desarrollan dentro de su propia blockchain o dentro de su propia web 3. Por mencionarles algunas cadenas, porque hay muchísimas, o por lo menos las que les recomiendo que utilicen. Está la de Ethereum, que aunque es costosa, es muy segura. Tú puedes, por ejemplo, colocar ahí tu página web, alojarla, crear tu aplicación allí. Pero también existe Cardano, también muy utilizada. Entonces, son quizás plataformas muy conocidas dentro del mundo cripto, pero que son aplicables también dentro de lo que es el mundo de la web, pues de Internet como tal, porque es Internet como tal, pero sencillamente es una evolución de lo que es el uso de Internet. La blockchain o la web 3 es la que te permite precisamente esa diversificación y esa seguridad de que, bueno, no se te va a perder la información, va a estar con seguridad, pero por supuesto, tienes que medir los pros y los contras. La seguridad de saber de que tus activos, de tu información, los activos digitales, por ejemplo, un activo digital es un NFT, por ejemplo. ¿Qué es un NFT? Es un archivo digital que no tiene copia, pero que tiene un valor de alto precio. Por ejemplo, existe una barajita digital de Messi y cuesta, no sé cuánto estará costando ahorita, pero cuesta mucho dinero dentro del mundo de las criptomonedas. Entonces, si yo la quiero comprar, la persona que tiene ese activo digital, bueno, lo tiene alojado en la blockchain y todos saben que está dentro de su billetera, ¿okay? Dentro de resguardado en su billetera. Y cuando él me lo transfiere, toda la red se va a enterar, ¿okay? Es decir, eso te garantiza que hay transparencia, pero por supuesto hay libertad de información, que eso, bueno, tiene sus pros y sus contras. El tema de la privacidad. Bueno, vamos a avanzar con música, Roger, y al regreso seguimos con más. Hoy, martes de tecnología en Vía Alterna, y lo que vamos a escuchar es Chino y Nacho y Mi Chica Ideal. Hoy desperté